Vale, yo creo que podemos empezar con el webinar. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos los asistentes a este webinar de Ipsilon. Yo soy Alejandro Suárez, director de Base 10 y bueno, cuento con bastante experiencia en cuanto al tema de Ipsilon, pues porque tenemos una larga trayectoria en lo que es la compañía dentro de la parte del MC y sobre todo de Ipsilon. Cuando DLMC compró Ipsilon hace pues lo menos 8 o 9 años, pues tuvieron la necesidad de empezar a formar a todos los partners, a todos los instructores, a toda la nueva gente que entraba en el mundo Ipsilon, porque era una de las patas que nos faltaban dentro de DLMC. Y bueno, se adquirió esta compañía, era la compañía líder en cuanto a almacenamiento de ficheros no estructurado. Y bueno, yo tuve la oportunidad de formar parte de los primeros instructores que hicimos formación de Ipsilon en lo que era Europa, Medio Oeste y África. Entonces, en aquel momento ya vimos una gran oportunidad en cuanto a potenciar este tipo de producto. Y bueno, y la verdad es que hemos vivido un aprendizaje y una experiencia con Ipsilon bastante apasionante en cuanto a que teníamos cuando se compró la compañía hace 8 o 9 años y lo que se ha conseguido actualmente, sobre todo en cuanto a funcionalidades y en cuanto a posibilidades de trabajar con este tipo de plataformas. Cuando se integró Ipsilon en DLMC, pues eran unas plataformas de almacenamiento brutales para clientes muy enterprise, clientes muy grandes, sobre todo industria del cine, industria de tema de tratamiento pues genómico, tema de clientes pues de almacenamiento de fotografías y cosas así, cliente muy grande. Y en España prácticamente habían muy pocos clientes, todo televisiones y cosas así. Y bueno, y la plataforma realmente ha ido evolucionando y hoy en día tenemos una solución que yo creo que es muy interesante, que tiene unos precios bastante asequibles, que luego os hemos hecho un par de pinceladas ahí para que lo podáis comparar. Y yo creo que es una muy buena opción para los tiempos que vienen, que son los tiempos de bastante meneo, ¿no? Transformación digital, IoT, Industria 4.0, revolución, todo esto. Pues nada, sin más preámbulos, vamos a empezar. Os vamos silenciando cuando estáis en el chat, simplemente para que no se oigan ruidos por detrás. Y luego, bueno, si tenéis preguntas, las podéis poner en el chat y yo al final del webinar las intento responder. Si hubiera alguna pregunta que no sé, que es posible, pues bueno, pues la preguntamos y lo escalamos. Por otro lado, no voy a hacer un webinar muy largo porque yo me enrollo mucho cuando empiezo a hablar. Voy a intentar que sea, pues eso, 35 o 40 minutos. Ya sé que todos tenemos un montón de cosas que hacer, pero sí que me gustaría, pues realmente mostrar las bondades de este sistema y que bueno que lo tengáis en el punto de mira de cara a toda la pues transformación digital. No me gusta decir mucho esta palabra porque la dice todo el mundo, pero bueno, es lo que hay. Transformación digital dentro de vuestras compañías, que optéis con una plataforma como esta que realmente puede ser muy interesante, ¿vale? Pues nada, vamos allá. La primera foto que he querido poner es esta foto que cuando empezamos a hacer formación ya lo enseñábamos hace mucho tiempo, que esto es un clúster de Ipsilon. En aquel tiempo era el clúster más grande que había, eran 144 nodos y se llamaba Whopper. No sé si, bueno, los que sean más o menos de mi edad, Whopper es la computadora que había en War Games, ¿no? Aquella película de guerra que entraba el chaval en remoto y se conectaba a una computadora y casi que provocaba una guerra mundial. Pues Whopper era el nombre de la computadora y este clúster se llamaba Whopper. Y bueno, lo quería poner ahí un poco como foto de cómo ha ido evolucionando la plataforma. Fijaros que aquí hay un montón de nodos de Ipsilon y en la parte central hay un rack donde se instalaban los switches de distribución, en este caso eran InfiniBand, de forma que los cables pudieran llegar a todos los nodos. Esto estaba por delante y también por detrás. Bueno, es una foto curiosa que bueno, que ahora ya está desfasada totalmente, pero es una buena forma de empezar. También un poco para que vierais la diferencia entre lo que son los nodos antiguos, que son de pizza, de formato rack, de 2 uso, de 4, a cómo evoluciona la tecnología actualmente con nodos de generación 6 que son mucho más escalables y potentes y ocupan muchísimo menos espacio. En ese sentido hemos evolucionado un montón. Bueno, un poco de introducción de ¿por qué? Porque al final necesitamos generar una necesidad, ¿no? Si queremos una plataforma como esta, pues al final necesitamos saber si
tenemos una necesidad de una plataforma como esta. Y efectivamente, por lo que podéis ver un poco de este gráfico ya es bastante antiguo. Fijaros, ahora los datos son muchísimo más brutales en la generación de exabytes y de información diaria. Se está generando 80-90% de capacidad actualmente, se basa en archivos. En aquel entonces se llamaba archivos, y en lo que son datos no estructurados, ¿no? Datos de múltiples fuentes. Por esta razón, al final necesitamos buscar plataformas y sistemas que sean capaces de gestionar todo esto, ¿no? Y esto es lo que en el vídeo de presentación que habíamos mandado llamamos lo que se llama Big Data, ¿no? Al final aquí juntamos dos mundos, el mundo del Big Data y el mundo del TI empresarial. El TI empresarial es el típico mundo basado en bloque, donde los ficheros, pues bueno, tenían su importancia, pero era ya más un commodity, una cosa que, bueno, que había que tener ahí para los ficheros de usuarios, para los home directories, para ficheros de, a lo mejor de escaneo de imágenes y cosas así, pero bueno, era una cosa que estaba ahí, que no sabíamos muy bien dónde meterla muchas veces, que al final teníamos que optar por plataformas unificadas, donde teníamos la parte de bloque y de ficheros en una misma plataforma, y que muchas veces el backup y la replicación de ese tipo de datos pues era compleja. Eso más o menos podíamos lidiar, pero actualmente con la llegada de lo que llamamos Big Data, pues este tema se está complicando, porque lo que definiría Big Data, y eso sí lo definimos con las tres Vs, esto no es una cosa nueva, pues velocidad, variedad y volumen, ¿no? Lo primero sería la velocidad. La velocidad es importante, es decir, Big Data no siempre son todo datos grandes, pueden ser datos que para mí son grandes, o sea, Big Data lo definíamos como cómo gestiono este tipo de datos que no sé cómo gestionar. Y eso podría ser desde un sistema que está generando logs a una velocidad muy rápida y no tengo capacidad de inyectarlo en mis sistemas, eso puede ser Big Data, estamos hablando de velocidad, estamos hablando de sistemas de High Performance Computing que generan muchísima información en muy poco tiempo y necesito absorber ese tipo de datos. Otra cosa se podría ser el volumen, si tengo volúmenes muy altos de datos, al final también es difícil de gestionar, sobre todo primero por backup de ese tipo de volumen de datos, protección del mismo, luego gestión diaria, archivado, todas estas cosas, ¿no? Al final el volumen es muy difícil de gestionar. Luego migraciones son muy complejas hoy en día. Y luego la variedad, para mí lo más importante aquí, porque bueno, la velocidad y el volumen al final podríamos intentar más o menos gestionarlo, ¿verdad? Pero la variedad de los datos es complicado. ¿Por qué? Porque recibimos datos de muchísimos tipos de fuente. Es decir, ahora ya estamos integrando fábricas, estamos integrando datos que vienen del cloud, estamos con nuestro business intelligence en la nube, tenemos un data warehouse, tenemos la gestión del ERP, tenemos información que estamos a nivel de archivado, a nivel de diseños, bueno, múltiples fuentes de datos. ¿Qué estamos haciendo actualmente? Pues creando un montón de islas. Creamos una isla para la parte de diseño, otra isla para la parte de toma de datos en planta, múltiples islas. Complicamos backup, movimiento de datos entre ellos es complejo, múltiples mantenimientos, costes elevados, todo esto. Entonces, al final, estos dos mundos convergen y convergen en lo que del MC se empezó a llamar empresas @scale, ¿no? Convergen y necesitamos plataformas que sean capaces de gestionar este tipo de entornos que hay actualmente. Y desde luego Isilon es una muy buena plataforma donde podríamos integrar ambos mundos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que siempre en datos no estructurados tenemos lo primero de todo, lo que sufrimos todos en el día a día son los recursos compartidos de archivos, ¿verdad? Directorios, catálogos de datos, bueno, un montón de aplicaciones, seguridad sobre este tipo de información, backup, todo eso sería lo que serían la primera fase que llamamos aplicaciones, ¿no? Pues recursos de archivos, directorios. También tenemos actualmente toda la parte de dispositivos móviles. Cada vez hay más movilidad, vosotros lo sabéis. Cada vez tenemos más aplicativos integrados en dispositivos que, al fin y al cabo, hay que guardarlos en algún sitio, ¿no? Muchas veces esto se puede guardar en el cloud, en una solución de plataforma como servicio, pero muchas veces son desarrollos propios, que es lo que más se da hoy en día, o desarrollos o orígenes de datos que tengo que mantener in-house, ¿no? In-premise. Industria 4.0, una auténtica revolución, múltiples fuentes, diferentes sistemas se conectan con diferentes protocolos, necesito que la plataforma soporte la conexión de diferentes sistemas, no quiero al final acabar con tantas islas como hablábamos antes. IoT, toda la parte de analítica que puede estar in-house y en el cloud, y
toda la parte de cloud con todas las posibilidades que tenemos hoy en día. Muchos clientes tienen una parte muy importante de gestión en el cloud con plataformas de Kubernetes, de lo que sea, pero necesitan por su idiosincrasia guardar y gestionar múltiples datos dentro en lo que es la empresa. Todavía el camino hacia cloud no es a nivel de costes tan efectivo como parece. Luego al final os voy a dar unos números y unas comparativas, y muchas cosas al final pues hay que gestionarlas en casa o incluso tener sistemas en una, en una nube privada, perdón. Entonces, frente a estas necesidades y estas demandas, ¿qué podemos hacer? ¿O cuáles son las características que debería tener nuestra infraestructura de almacenamiento? Lo primero de todo sería que fuera fácil de gestionar, y luego os enseñaré por qué es fácil de gestionar y por qué Isilon en este sentido da un paso adelante, ¿no? Lo siguiente es que sea escalable. Por eso estamos hablando de una plataforma Scale Out. Cuando oigáis hablar de plataformas Scale Up y Scale Out, pensar siempre en que Scale Up es crecer dentro de un mismo sistema. Pues imaginaros, si tengo un servidor que funciona lento, pues Scale Up es le voy a meter más disco, más memoria, más CPU, eso sería Scale Up. Pero Scale Out, ¿qué sería? Pues creo un clúster, ¿no? Puedo crear un clúster de SQL, por ejemplo, ¿no? Sería crecer a lo ancho. La plataforma Isilon ha sido diseñada desde cero como un Scale Out. No hay puntos de fallo, no hay nodos que sean máster, ni esclavo, ni nada. Es una plataforma totalmente horizontal y un crecimiento muy sencillo. Por otro lado, eficiencia. En este sentido, dentro de lo que es la familia de productos, tenemos múltiples aplicativos que complementan lo que es al final una única plataforma de gestión de datos no estructurados, ¿no? Es muy eficiente, trabaja a través de jobs, siempre intenta sacar el máximo partido del almacenamiento. Luego os doy unas pinceladas de todo esto. Y seguridad. Se ha hecho un esfuerzo muy grande en aplicar seguridad dentro de Isilon, cosa que en la foto que ya os he enseñado no teníamos tanta en los últimos años gracias a las nuevas versiones y los nuevos nodos. Luego hablaremos un poco de la parte de seguridad que seguro que os preocupa. Podemos añadir y llegar a unos niveles de seguridad bastante elevados. Por lo que nosotros creemos que es una muy buena plataforma. No va a solucionar mi almacenamiento de un Oracle. No vamos a poder poner Oracle dentro de un Isilon, no está diseñado para eso, pero sí podemos poner ciertos entornos sobre VMware, sobre NFS, que sobre cierto tipo de nodos, flash o híbridos, van a dar un muy buen rendimiento, pero no es un sistema para solucionar los problemas de almacenamiento de bloque. Eso hay que tenerlo claro y no ha sido diseñado para eso. Es un almacenamiento no estructurado. Bueno, cuña publicitaria, pero hay que ponerla porque es cierto. DLMC es, pues por tercer año consecutivo está en el cuadrante mágico de Gartner como líder y como producto de referencia en tanto del MC como ECS, que es el Elastic Cloud Storage, la solución de movimiento de datos a almacenamiento cloud. Y sobre todo aquí ha venido motivado pues sobre todo por un buen trabajo que se ha hecho, por todo el tema de software que hemos ido incorporando, que ahora luego os enseñaré, y porque se han añadido el soporte en cuanto a seguridad, pues por ejemplo con toda la parte de cifrado de datos en las nuevas plataformas, toda la parte de movimiento de datos al cloud se ha hecho mucho más sencilla. Es decir, estamos apostando por el líder y además a una distancia bastante alta de lo que pueden ser los otros competidores. Entonces, en cuanto a lo que sería ficheros y objetos, almacenamiento de objetos, estamos ahí y desde luego que es una muy buena solución. Bueno, aquí vamos a hablar un poco ya de arquitectura, entramos más ya en harina, ¿vale? Y esto sería un poco una foto a alto nivel de qué es un entorno Isilon. Fijaros que lo primero de todo es que disponemos de una red interna que está basada siempre una capa de comunicación interna del clúster, donde tenemos siempre dos switches, que pueden ser InfiniBand o switches basados en 10G, que solo vamos a utilizar para la conectividad de los nodos entre ellos. Cada nodo va a tener doble conectividad a cada uno de los switches, está en modo activo-activo y bueno, hay una IP de failover y una... Eso básicamente lo que asegura es que el movimiento de datos entre los diferentes nodos del sistema se realiza con una muy baja latencia. De hecho, para mover datos no utilizamos Ethernet, utilizamos un protocolo que se llama RDMA y SDP. Básicamente es que podemos acceder de un nodo a otro a la memoria remota de ese nodo utilizando este tipo de protocolos, con lo que esos protocolos también se utilizan en el mundo virtual. VMware soporta el RDMA también. Son protocolos que lo que nos permiten es que la recuperación de datos y el movimiento de datos entre los nodos sea lo más efectiva posible, ¿vale?
Internamente tenemos esto, luego los nodos, que podemos ir creciendo a medida que queramos, podemos escalar hasta 144 nodos en un único sistema de ficheros. Un único sistema de ficheros que puede alcanzar 50 petabytes. ¿Qué significa eso? Que ya no estamos limitados a los 16 teras o 64 teras tradicionales, que sabéis que los hemos estado sufriendo todos. Ahora podéis tener un único punto de montaje único sobre un único sistema de ficheros con un montón de nodos de diferentes tipos, da igual qué tipo de nodo sea, al final es un único sistema de ficheros con una única protección y un único punto de montaje que pueda alcanzar los 50 petabytes. O sea que la escalabilidad es brutal. Y luego, ¿qué tenemos en la parte de aquí? Pues tenemos protocolos, que es lo que os comentaba. Es el mismo sistema es capaz de gestionar y de tolerar diferentes tipos de protocolos para conectar. En este caso, NFS, las últimas versiones, CIFS o SMB 3.1, HDFS se integra de forma nativa, REST para atacar, guardar información y gestionar los datos como objetos, FTP y HTTP. En cuanto a la parte de objetos, está montado sobre una plataforma Swift basada en OpenStack y lo que podemos en este sentido es, en vez de acceder a los datos de forma tradicional, como hemos estado haciéndolo siempre a través de directorios y ubicaciones, este fichero lo tengo en la carpeta del sistema tal, en el path no sé qué. Al final lo que vamos a hacer es que la ubicación de los datos es transparente. Yo no sé dónde se van a ubicar los datos. Lo único que hago es gestionar los metadatos. Es decir, cada objeto, que puede ser un fichero, tiene asociados unos metadatos. Estos metadatos los puedo complementar, los puedo enriquecer y yo identifico a los objetos o a los ficheros como un identificador de objeto. Es decir, que me abstraigo totalmente de qué puede haber detrás. Esto es muy potente en cuanto a que podemos realmente realizar una abstracción total de dónde están almacenados mis datos, simplificando migraciones, simplificando la gestión. Solo cada objeto tiene un identificador con unas propiedades de metadatos que pueden ser el nombre, las características, el tamaño, mil cosas. Bueno, diferentes protocolos. La red externa está basada en 10 gigabit Ethernet. Cada nodo dispone de diferentes tipos de conexiones que son configurables y diferentes tipos de clientes o aplicaciones que pueden acceder a estos nodos. ¿Vale? Voy a acelerar un poquito. Bueno, fijaros, esto es un poco la pinta que tienen las cajas de Isilon. Cada caja de estas puede tener hasta 4 nodos y cada nodo puede ser, cada caja o cada tipo de nodo puede ser de una forma, de una familia distinta que ahora veremos muy rápidamente. Al final, fijaros que en 4 U's voy escalando, puedo escalar hasta 144 nodos como os comentaba, vamos escalando diferentes tipos de nodos de una forma muy granular y muy sencilla y sobre todo sin migraciones. Luego lo vemos en unas animaciones que hemos preparado. Entonces, un chasis modular con muy poco espacio de uso, muy poco consumo, 4 nodos con sus diferentes discos internos que ahora los veremos. Fijaros, lo más importante, los directorios y ficheros están distribuidos a través de todo el sistema de ficheros. Es decir, aquí en la parte de izquierda que tengo los nodos, sería un clúster, tengo un sistema de ficheros donde tengo un único punto de montaje o varios, eso es independiente, y puedo escalar y puedo ampliar y puedo gestionar toda la plataforma sin intervención manual. ¿Por qué? Porque lo puedo hacer a través de políticas. Existe una aplicación que se llama Smart Pools que me permite mover datos de unos nodos a otros. ¿Por qué me interesaría mover datos? Pues bueno, fijaros, a lo mejor tengo aquí un nodo que es de tipo flash, donde los discos son de alto rendimiento, tengo una CPU muy potente y yo lo que quiero aquí es hacer la parte de rendering o conectar los clientes que necesito darles mejor acceso. Pues bueno, yo a través de políticas de conexión de red haría que mis clientes fueran aquí, todo a través de nombres, integrado con Active Directory o con otro tipo de servidores de nombres. Y luego, una vez he trabajado con estos datos, mediante unas políticas que defino de una forma muy sencilla, podría mover los datos a otros diferentes nodos. ¿Por qué? Porque a lo mejor ese dato ya no me interesa que esté en disco muy rápido, sino que va a ser un dato más de archivado o dato de consulta. Estas políticas permiten mover los datos de arriba a abajo sin intervención manual y sin reconfiguración, de una forma muy sencilla. Luego, una cosa muy importante, el único punto de montaje, eso es brutal y simplifica mucho la gestión. Al final hay una carpeta que se llama IFS y ahí tenemos todo y a partir de ahí podemos hacer todos los montajes. Y luego no hay migración de datos. Luego explicaremos un poco qué significa que no hay migración de datos y es una cosa importantísima cuando estáis manejando ya volúmenes de datos muy altos. Y otra cosa muy interesante, no hacemos writes. ¿Y cómo protegemos la información?
Bueno, utilizamos unos algoritmos, se llama Red Solomon, que lo que hacemos es que protegemos los ficheros y los directorios individualmente. Y eso nos da una potencia muy fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque yo puedo tener un fichero que lo protejo solo con una copia y luego puedo tener ficheros que los proteja con 4 copias. ¿Por qué? Porque para mí ese fichero es mucho más importante que otro. O incluso puedo aplicar mirror, es decir, hay ficheros que quiero protegerlos con un mirror, hasta 8 copias de ese fichero. Nos da granularidad y luego en caso de fallo, si yo por ejemplo tengo el sistema protegido ante un fallo, o en N+1 que llamamos, y tuviera un fallo múltiple de 3, 4, 5, 6 discos en el sistema, yo no perdería toda la información, como sucede con un write. Yo solo perdería ciertas partes de información a la que no podría acceder. Al directorio raíz siempre puedo acceder porque el sistema lo protege con mirror, con una protección mayor, y luego dentro de ese directorio accedería a datos que estuvieran accesibles, pero no iba a perderlo todo. Es decir, economizamos porque tenemos un menor overhead en cuanto a la protección de datos y luego ya huimos un poco de arquitecturas tradicionales basadas en RAID, donde todo mi pool, todo mi RAID de datos está protegido con el mismo sistema de protección. Entonces esto al final es una simplicidad de uso y una gestión mucho más sencilla. Fijaros, en este esquema de la izquierda tengo 4 nodos que están vacíos y voy llenando con información. En el momento que estos nodos han alcanzado el máximo de información, lo único que tengo que hacer es incorporar otra caja. Esta nueva caja puede llevar 2 nodos, 3, 4, depende de configuraciones, y el sistema automáticamente, sin tener que hacer nada, me va a balancear esos datos. ¿Cómo? Sin migraciones, sin necesidad de parar a los usuarios, sin necesidad de hacer nada. En el momento que meta una caja nueva o un nodo nuevo, porque puedo montarlo, ahora os enseñaré unas fotos de esto, el sistema automáticamente balancea. ¿Cuánto me cuesta instalar un nodo? Cuestión de 2 o 3 minutos. Instalamos el nodo, lo reconoce y automáticamente se produce el balanceo a través de un job, que también incluso podemos definir cómo afecta ese job a posible rendimiento, ¿no? Porque al final hay que mover datos. Hablando de tipos de nodos, tenemos diferentes familias. En la primera instancia, lo que sería alto rendimiento son los nodos de la familia F, que son nodos all flash. Estos nodos son pues para cargas de alto rendimiento, high performance computing. También son nodos donde podemos almacenar ciertos entornos de NFS sobre VMware, nodos en los que sabemos que vamos a tener el máximo rendimiento, el máximo número de IOPS y el máximo throughput de conectividad de cara externamente e internamente. Luego los nodos H, que son los que llamamos híbridos, tienen rendimiento medio y podemos mezclar discos SSD con discos SAS. Entonces, toda la parte de SSD la podemos utilizar para almacenar datos o metadatos exclusivamente. Es cierto que con estas políticas de almacenamiento de metadatos, cuando accedemos a un fichero o cuando hacemos un simple dir o un ls, la verdad es que el rendimiento que tenemos es brutal porque toda esa información está dentro de lo que serían los discos de alto rendimiento o SSD. Los nodos, tampoco me quiero enrollar mucho, tienen diferentes tipos de caché, L1, L2, L3, todo eso es configurable, incluso por fichero o por directorio. Tengo un directorio que hago streaming, le voy a configurar que tenga un gran uso de la parte de caché. Tengo un directorio que tiene acceso de bloque, ahí no me interesa porque es un acceso muy aleatorio, muy random. Ahí utilizar caché muchas veces no me va a dar muy buen rendimiento. Pues todo eso es configurable con políticas, es muy interesante. Y luego tenemos los nodos de archivado y ficheros, los A200 y A2000, que son los que más se venden. ¿Por qué? Porque incluso siendo nodos de archivado y ficheros, el rendimiento comparado con soluciones de la competencia es brutal. Entonces, siempre podemos partir de una solución de tipo A200 y A2000 con discos NLSAS y con SSD para la parte de caché y ir creciendo, ir dando más potencia, más rendimiento, añadiendo otro tipo de nodos o haciendo que el clúster escale. ¿eh? Este tipo de entornos es un scale out. Eso quiere decir que cuantos más nodos ponga, voy a tener mayor rendimiento. No es como una cabina que cuando pongo más discos, el rendimiento decrece, porque al final hay que gestionar más conexiones y más discos con la misma capacidad de gestión. Aquí no, aquí cada nodo tiene CPU, memoria, conexiones externas y disco. Es decir, añado rendimiento, pero añado también almacenamiento. O sea, es un poco la diferencia entre una arquitectura tradicional y una scale out. Bueno, esta foto es la foto de lo que sería una caja y aquí, como veis, tengo 4 nodos, nodo 1, 2, 3 y 4. Cada nodo tiene lo que se llaman slits,
que puede tener hasta 5 slits. Y aquí dentro hay discos. Estos se extrae de una forma frontal si hubiera que cambiar algún disco o ampliar, en caliente totalmente. Y dependiendo de las configuraciones que tenga, pues puedo tener de 3 a 6 discos por slit o por cajón o como se llame. En un momento dado yo siempre tengo que empezar mi clúster con 4 nodos. La configuración mínima son 4 nodos y luego ya puedo ir escalando en combinaciones de 1 o 2 nodos, depende de mis necesidades. Con lo que podría empezar con 4 nodos y luego ya ir escalando en paquetes de nodos, de 2, 3, 4, depende. De esta forma el escalado es muy sencillo y veis que en muy pocas US, esto creo que son 6 US como mucho, pues puedo tener hasta un petabyte, prácticamente un petabyte en 6 US. Claro, en tan poco espacio disponer de tanto almacenamiento la verdad es que es una cosa muy interesante, y si estamos pensando en mover infraestructura fuera de nuestra empresa y estamos pagando por electricidad, por US, por huella, esto es una muy buena solución, ¿eh? El nivel de consolidación que tenemos aquí es brutal. Bueno, más cosas. ¿Dónde podemos utilizar Epsilon? Bueno, fijaros que estos son todos los diferentes protocolos que soportamos. Soportamos NDMP para backup también, Swift, que es la parte de OpenStack para objetos, REST, siempre todas las llamadas que hagamos a través de HTTPS y de Swift lo haremos con OpenREST. Luego soportamos HDFS de forma nativa, que es Hadoop File System. Diferentes versiones de SMB, FTP, NFS, o sea que al final, bueno, lo que estábamos hablando anteriormente, nuevos workloads genómicos, vídeo, almacenamiento de ficheros, almacenamiento de datos en fábrica, nube, toda la parte de consolidación. Si tenéis NetApp, por favor, venderlas, tirarlas y consolidarlo todo dentro de Epsilon, que va a ser la mejor solución. Al final es un poco lo que, no es broma, un poco lo que estábamos hablando antes, en vez de tener diferentes islas, sin tenerlo todo en la misma plataforma. ¿Por qué? Porque como soportamos diferentes protocolos y diferentes workloads, pues podemos dentro de la misma plataforma gestionar toda la infraestructura. Y esto es mucho más sencillo y económico al final, ¿no? Podemos, si disponemos de clústeres antiguos o queremos expandir el clúster, simplemente añadir nuevos nodos que van a proporcionar mejores funcionalidades. Esto al final está todo basado en un sistema operativo que se llama OneFS, y este sistema operativo se actualiza, con lo que nuestro sistema nunca se va a quedar obsoleto. Las versiones de OneFS se van actualizando. Sí que es cierto que hay funcionalidades nuevas. Por ejemplo, el cifrado de datos en disco solo se soporta con los nuevos nodos de generación 6, pero eso no significa que no podamos estar conviviendo con nodos antiguos. Eso no hay ningún problema. Al final es software que se aplica sobre unas cajas en este caso del fabricante del MC, pero antes era otro fabricante. Es decir, que en ese sentido no penséis que os vais a quedar obsoletos nunca. Y en este caso también podemos hacer estas migraciones, que luego lo veremos, de una forma muy sencilla, añadiendo un nodo y podemos retirar los nodos antiguos. ¿Cómo añadimos un nodo al chasis actual o al rack actual? Pues bueno, en este caso, fijaros, tenemos dos tipos de sistemas, un sistema a lo mejor más de archivado en la parte de abajo y un sistema a lo mejor más de rendimiento en la parte de arriba, todo dentro del mismo clúster. Aquí simplemente podemos añadir nodos de la nueva generación, tal vez unos nodos all flash para poder proporcionar mejor acceso y mayor rendimiento a una parte de mi compañía, y en caliente el sistema Smart Pools automáticamente, mediante unas políticas, podemos mover los datos al nuevo nodo y, si queremos ya, retirar los antiguos nodos, con lo que al final vamos a reducir espacio, luz, aire acondicionado, de todo. Lo más importante, y supongo que os habréis fijado, migración de datos cero. Eso es súper importante. Migrar datos, cuando estamos hablando de muchos terabytes o petabytes, es un tema complejo muchas veces, es un tema difícil de llevar a cabo, y muchas veces el mayor coste puede venir por los servicios profesionales que vienen de esa parte. Otra cosa muy interesante es la parte de segmentación y seguridad. Muchos clientes nos preguntan, ¿este entorno es un entorno multitenant? Sí, es un entorno multitenant. ¿Qué significa multitenant? Bueno, multitenant no tiene por qué ser múltiple cliente solo, puede ser múltiple departamental. Si vosotros tenéis una empresa o una compañía o una institución pública en la que cada unidad de negocio tiene su cuenta de explotación, su acceso a sus datos y gestiona su presupuesto, podéis crear diferentes zonas de acceso donde cada empresa o cada unidad de negocio o cada compañía, como queréis gestionarlo, va a tener su espacio dentro del mismo clúster. Con lo que en un único clúster puedo gestionar
múltiples empresas, múltiples unidades de negocio con sus propios costes. Esto y con una seguridad muy potente, porque incluso pueden tener sus propios DNS, sus propios Active Directories, sus propios usuarios, sus propias fuentes de autenticación. Es decir, que el aislamiento que se puede producir aquí es brutal en cuanto a que a directorios, o sea, cada Access Zone o GroupNet va a tener sus propios directorios, y en cuanto a fuentes de autenticación y protocolos que voy a utilizar. En este ejemplo de aquí, pues aquí tengo un entorno de Linux y Unix que pueden convivir perfectamente, que acceden a través de HTTP. Pues bien, perfecto. Aquí tengo otro entorno con Mac, Linux y Unix que a lo mejor están utilizando NFS y SMB para acceder a otra zona de acceso. En este caso de aquí solo utilizo Swift. En este caso de aquí estoy utilizando un entorno de HDFS con Hadoop. Es decir, segmentación y seguridad dentro de la misma plataforma sin necesidad de buscar opciones alternativas. Con lo que aquí estamos, la verdad es que un paso adelante. Integración en el cloud, os habéis preguntado, ostras, esto va a ser muy caro, luego vemos 4 precios, pero ¿qué pasa si yo quiero trabajar en mi empresa con datos vivos que necesito mucho rendimiento, pero luego el archivado lo quiero llevar al cloud? Porque son datos que prácticamente no accedo a ellos, son datos de muy poco acceso, de poco rendimiento. Tengo un contrato con Azure o con Amazon donde me cobran muy poquito por tener datos, y esos datos se consultan muy pocas veces o casi esporádicamente. Pues también lo podemos hacer. Y Silon ha dado un paso sustancial, y dentro de la misma aplicación Smart Pools que hablábamos antes, todos estos datos que están en nuestro clúster, en los diferentes nodos y en los diferentes tiers, van a poder ser movidos al cloud de una forma transparente al usuario. ¿Cómo? Mediante políticas. Os pongo un ejemplo muy sencillo. Imaginaros, si aquí en la parte de performance tengo los datos más vivos, puedo hacer una política que diga, oye, los datos de este directorio con esta extensión, con este tamaño y que no hayan sido accedidos en los últimos 3 meses, por ejemplo, me los mueves aquí, a estos nodos que son más de archivado. Y luego aquí se puede hacer otra política que se diga, oye, los datos que no han sido accedidos en los últimos 6 meses, de tal, con estas características, con estos metadatos, me los mueves al cloud. Mediante la definición de políticas, pues al final se produce un ahorro de costes y hay un gazapo ahí, y puedo moverlo a cloud. ¿Cómo funciona esto de una forma un poquito más detallada? Aquí lo hemos tratado de pintar de una forma mucho más sencilla. Nosotros tenemos diferentes tipos de despliegue de Isilon. Puede estar basado en nodos, en este caso estos son los nodos antiguos, pero bueno, es que para lo que es la foto nos sirve, donde tengo mi core. Este core puede estar replicado. Puedo tener otro core, otro capa de agregación o lo que sea de Isilon, que puede estar en otro CPD o en el cloud o en la nube o en un hosting, donde voy a replicar la información de mi core de Isilon sobre otro Isilon mediante una aplicación que se llama SyncIQ, que replica de forma asíncrona, con lo que ya tengo un backup. Sabéis que hacer un backup de teras de datos, de cientos de teras de datos, es complicado con cinta. Es tedioso, poco práctico, lento. Nosotros lo que recomendamos y el tipo de instalación que hacemos es un sistema Isilon, y si el cliente quiere tener un backup aparte de los propios snapshots, creamos otro sistema y replicamos sobre él, con lo que tienes una replicación bidireccional con toda la parte del failover y el failback incluida. Entonces, aquí que tenemos mi sistema core con mis diferentes tipos de nodos, y podemos desplegar Isilon sobre un entorno de VMware, hasta 10 teras de información máximo, creo que es el máximo, o un poco más. Podríamos, si tenemos entornos de VMware y queréis disponer de una solución Isilon basada en software, podemos desplegarlo sobre nuestro propio entorno, que al final son máquinas virtuales con un almacenamiento local. Ventajas: no tengo que comprar hierro. Para entornos pequeños, no estamos hablando de muchos teras, puedo utilizarlo para oficinas remotas, por ejemplo, y tener una replicación desde estas oficinas remotas o estas compañías a mi Isilon de core. Y otra ventaja es que tengo todas las funcionalidades que tengo con Isilon, con el propio sistema tal, las voy a tener en mi entorno de SXI, sin necesidad de comprar hardware y proporcionando alta disponibilidad con mi propio entorno de VMware. Con lo que es una muy buena noticia para pequeñas oficinas, empresas pequeñas o sitios donde no necesito mucho almacenamiento. Luego, estoy pensando a lo mejor en una empresa de distribución que tenga diferentes almacenes, y en esos almacenes tenga un pequeño servidor de VMware o 2 servidores. Pues podrían tener estos nodos desplegados sobre estos servidores, y luego mediante replicación tendríamos un backup en la central, ¿vale?
¿Y qué hacemos cuando queremos mover al cloud? Bueno, pues los datos pueden ser movidos al cloud a través de políticas para archivado. En ese sentido soportamos Amazon, Azure, también se soporta Google, lo hemos comprobado, y luego está el propio ecosistema de MC, que es ECS, o Virtustream, donde también podemos almacenar datos en lo que sería el cloud de MC. En cuanto a la seguridad, por si os salta un poco la duda, diréis, ostras, ¿y qué pasaría si el cloud se viera comprometido? ¿No? Que es una de las cosas que siempre nos asusta. ¿Qué pasaría si alguien accediera a mis datos? Vale, nosotros en el cloud solo almacenamos data, ¿vale? No están los metadatos. Es decir, aunque el cloud se viera comprometido, nadie podría acceder a nuestros datos porque no incluía la información de los metadatos. Esos son datos que no son legibles. Con lo que esto también nos da un poco de tranquilidad en cuanto a una posible archivado en una solución de cloud. ¿Ok? Muy bien, diferentes capas de archivado. Bueno, creo que hoy bien quedan 10 minutos. Funcionalidades que os quería comentar. Smart Cuotas, soportamos cuotas de usuario por directorio, por usuarios, por grupos, muy flexible y fácil de gestionar. Smart Connect. Smart Connect es una forma inteligente de que los usuarios se conecten al nodo que yo quiera. Y si un nodo cae, automáticamente las conexiones son movidas al siguiente nodo o a otro nodo disponible sin que el usuario se entere. Se soporta ya también SMB 3.1 y NFS 4, con lo que podríamos tener un transparent failover sobre Smart Connect. SyncIQ, replicación entre clusters de Isilon. Smart Pulse, balanceo de datos entre los diferentes nodos. Los datos más frescos en unos nodos, los datos de archivado en otros, los datos de medio acceso en otros o en la nube. Snapshots, posibilidad de realizar snapshots dentro del clúster. Se soportan hasta, no me acuerdo, 4.000, 1024 snapshots por directorio por una limitación de Microsoft y snapshots globales más de 4.000 y pico. No me acuerdo el número ahora exacto. Luego Insight IQ, que luego os lo enseñaré en 2 o 3 slides, es una aplicación muy interesante que seguro que no habréis visto en otro tipo de sistemas. La parte de RBAC, que ahora hablaremos un poco, es muy rápidamente de gestión de roles, y luego también soportamos NDMB para la parte de backup. Se integra con soluciones de backup, como pueden ser soluciones populares de diferentes fabricantes, Networker, Veritas, la que sea. Seguridad. Quería comentaros el tema de la seguridad porque hoy es un tema muy importante. La gestión, el control de acceso basado en funciones, en roles. Podemos definir roles dentro de nuestra compañía, integrados con Active Directory si queréis, o con el EDAP, de solo lectura, gente que solo está para monitorizar, gente que está para solo gestionar los snapshots, gente que está solo para gestionar la parte de NFS, de SMB. Es decir, es muy flexible. Al final es un control de acceso basado en funciones que nosotros podemos definir. Luego, lo que habíamos comentado antes de las zonas de autenticación de aislamiento seguro. Esto significa que dentro del mismo clúster podemos crear como múltiples tenants o clientes o departamentos, ¿vale? Protección de datos con Worm. Worm significa write once, read many, es como un CD. Escribo una vez, leo muchas veces, pero ya no puedo modificar el dato. Lo mismo podemos hacer con Isilon. Podemos escribir unos datos en unos directorios o ficheros y establecer unas políticas de no modificación de esos datos por temas legales, por temas contractuales, lo que queramos. Auditoría de sistemas, podemos saber quién ha accedido a qué dato, cuándo ha sido modificado, en qué condiciones, qué ha cambiado. Incluso podemos auditar también los intentos de acceso al sistema y si se han producido fallos de autenticación. Y todo esto se puede enviar a sistemas externos de gestión de auditoría. Y una cosa muy interesante también bastante nueva, en cuanto a nueva, llevará a lo mejor un par de años, de los nuevos nodos de generación 6, es el cifrado de datos en disco, donde cada disco lleva una clave de cifrado propia y podemos cifrar los datos, de forma que en caso de que esos discos fueran extraídos del sistema nunca podrían ser leídos. Con lo que esto, bueno, añadimos un plus más para que podáis pensar en Isilon como una plataforma realmente segura. Integración nativa con Hadoop, soportamos HDFs de forma nativa. Temas interesantes aquí muy rápidamente. Primero, evitamos lo que llamamos las zonas landing, las landing zones. Si vosotros tenéis que leer datos de diferentes sitios y esos datos hay que meterlos en diferentes dispositivos, al final son datos que hay que mover. Son muchos terabytes de información que hay que mover entre un día y otro. ¿Por qué no lo implementamos todo dentro de Isilon y tenemos los datos de producción y además los datos de BI o de Hadoop que voy a tratar? Esa es un poco la idea. Tengamos un único sistema para almacenarlo todo. Reduzcamos tiempos y reduzcamos problemas de sincronización.
Y luego algo muy importante. En Hadoop o en este tipo de sistemas hay una cosa que se llama el name node, que es un poco el que almacena los metadatos de dónde están los datos, que es un punto de fallo. Si tenemos que proporcionar alta disponibilidad al name node, al final necesitamos irnos a una versión Enterprise, meter más sistemas. Nosotros el name node lo integramos directamente en Isilon, con lo que tenéis una alta disponibilidad del name node. ¿Qué tenemos que montar fuera? Solo la capa de computación, es decir, los sistemas que van a computar, que van a tratar esos datos. El resto está todo incluido dentro de Isilon. O sea que para entornos de Hadoop o de Big Data que queráis eh, trabajar o que tengáis en un futuro posibilidades de trabajar, pues saber que esta es una muy buena plataforma y que está preparada para ello. Estoy terminando. Quería mostraros 2 o 3 slides de la parte de monitorización. Casi todos los sistemas, cuando se venden sistemas de almacenamiento tipo NAS, muchas veces falta esa monitorización, saber, oye, ¿cuántos ficheros tengo de este tamaño, de esta extensión? Oye, ¿esto se está llenando? ¿No? ¿Cuál es mi trending? ¿No? ¿Cómo voy a poder absorber las cargas? ¿No? Isilon viene con una herramienta que se llama Insight IQ, que viene incluida, que podemos sacar datos primero de rendimiento, es decir, podemos saber cómo se está comportando nuestro clúster y luego también lo que se llama el File System Reporting, donde ya tenemos información muy detallada de qué tipo de ficheros tengo y cómo estoy utilizando mis sistemas. De forma, primero, que podamos tomar decisiones y segunda, que sepamos, basado en nuestro crecimiento actual, qué va a pasar. ¿eh? Esta es una foto un poco de la parte de Insight IQ y aquí se he preparado unos gráficos para que podáis ver. Pues, por ejemplo, esta sería una predicción de crecimiento. Mediante este tipo de gráficos podemos ver, basado en el crecimiento que estoy teniendo y pudiendo compararlo entre diferentes intervalos, un poco el trending de mi infraestructura y saber en un momento dado si me voy a quedar sin espacio o no. Esto es muy importante, parece una cosa una tontería, pero no, nos lo piden muchísimo y es una de las funcionalidades que más éxito tiene en cuanto a lo que sería la utilización de las tecnologías de software asociadas a Isilon. Podemos hacer predicciones a 1 año, a 2 años, a un mes, diferentes niveles de zoom en ese sentido. También soportamos deduplicación. Todos los gráficos de deduplicación y ahorro de datos también están integrados dentro de Insight IQ, con lo que podemos aplicarlo a determinados directorios. La deduplicación no es global, se aplica por directorio. Los datos que tengan ficheros, películas y tal, no nos va a aplicar. Datos que sí que sean deduplicables, podemos aplicarlo. Toda la parte de cuotas podemos gestionarla a través también de la misma herramienta para tener una visión muy potente de cuáles son mis configuraciones de cuotas y ir analizando los diferentes reportes o informes que puedo sacar de la parte de cuotas. Muy importante también. Y luego, una cosa bastante interesante, puedo crear mis informes personalizados. Podéis crear informes personalizados. Tal vez tengáis la necesidad de mandar un informe personalizado a vuestro jefe o a vuestro director de departamento una vez al mes con el uso de datos y estadísticas de ficheros o lo que sea. Pues bueno, pues podéis desde aquí crear vuestro informe personalizado y este informe se puede hacer un schedule, se puede schedular, se puede poner un horario y mandar este reporte vía email a través de PDF o exportando el CSV, o incluso meterlo en un directorio particular para que sea leído. Es decir, que Insight IQ es una herramienta adicional que está fuera de Isilon pero que conecta con el clúster y que nos da unas funcionalidades, la verdad es que son muy, muy potentes. Y bueno, ya para acabar, me enrollo un poquito más de lo que creía. Os hemos preparado unos precios y ejemplos. Estos son precios de operaciones que se han hecho durante el año pasado y donde hemos querido compartir con vosotros. Claro, está claro que Isilon no es un producto para un cliente que necesite 10 teras, 20 teras. Es un producto que partimos de un almacenamiento ya un poco más grande. ¿Para qué? Para que esta inversión sea rentable. Sobre todo en entorno cerámico, entorno genómico, que también tenemos clientes, este tipo de soluciones toman mucho protagonismo. Y luego pensar en consolidar. Si solo pensáis en los ficheros de usuario, pues esta vez está claro que no vais a necesitar un Isilon, pero si pensáis en los ficheros de usuario, en las grabaciones de cámaras, en toda la parte de Big Data, en IoT, en la parte de diseño, todo eso al final suma mucho. Y si lo podemos poner en una única plataforma, mejor. Ahorramos costes y mejoramos la eficiencia. Fijaros, aquí tenéis unos precios, ojo, el año pasado, pero bueno, básicamente pueden estar más o menos por ahí. Un sistema de entrada con 324 teras útiles, estamos hablando de más de 400 teras brutos,
pues estamos a un precio de tera de 246 euros. Si esto lo comparamos con lo que puede ser un almacenamiento cloud, que ahora os lo voy a sacar, sería, pues por ejemplo, un ejercicio de hacer un renting a 60 meses, a 5 años, sería un periodo bastante, y lo dividimos por tera mes, nos sale a 4,1 euros tera mes. Ese precio es imbatible hoy en día. Ahora os enseñaré un poco los precios de Amazon, por ejemplo, y podéis comparar un precio con el otro. Aquí tenemos otra solución mucho más pequeñita, que serían 4 nodos con 162 teras útiles. Estamos hablando de 60.000 euros. El precio tera mes 6,16. Es decir, ¿cuánto me cuesta almacenar un tera al mes en un renting a 5 años? 6,16. Ese coste es baratísimo. Tenemos soluciones más pequeñas, ¿vale? De nodos. O sea, podemos ir a soluciones que no lleguen a, que estén sobre los 100 teras o así. Sería un poco, entre 80 y 100 teras yo creo que sería el punto de partida mínimo para una solución de este tipo. Menos no suele ser muy económico. Y aquí os he puesto unas fotos sacado de la web de Amazon, donde tenemos un almacenamiento. Fijaros que aquí estamos hablando de giga, de precio de giga, que sería, pues por ejemplo, imaginaos que estamos en este rango, ¿no? Los 450 teras mes, para sacar un precio bastante 0,022. Si esto lo transformamos en gigas, daros cuenta que esto es tera mes, estamos, aquí abajo os he sacado los números, 23,52 euros tera mes en Amazon versus los 4,1 euros que podemos sacar con una solución de Isilon, sin contar la transferencia. Es decir, aquí sabéis que no se cobra la transferencia entrante, pero sí la transferencia saliente. Es decir, que cuando saquéis los datos de cualquier solución cloud vais a tener que pagar por eso, esa rehidratación de datos. Si va a ser un archivado que no vais a mover nunca, bueno, pues quedaros con el precio de arriba, que aún así nosotros estamos, o sea, la solución está mucho más potente. Si vais a trabajar con la solución, si vais a recuperar esos datos de vez en cuando, pues tenéis que sumar también los costes de transferencia, ¿vale? O sea, lo que os quiero transmitir es que las soluciones cloud para almacenar poca cantidad de datos pues pueden resultar efectivas, pero si comparamos ya volúmenes de datos a partir de unos 100 teras o así, desde luego los precios que tenemos son imbatibles, porque incluso ni sumando costes de gestión ni de luz, nuestro coste por tera es mucho más económico. Está claro que aquí hay que sumar unos costes de infraestructura que no vamos a tener con cualquier otra solución, ¿no? Pero al fin y al cabo son costes muy comparables y muy económicos. Es un estudio de emplazamiento a medio o largo plazo que pueden ser unos 5 años. ¿Vale? Y ya está. Yo he acabado la presentación. Sí, unos 50 minutos. No, creo que me he portado bien. Bueno, espero que os haya resultado interesante conocer esta tecnología, saber que la podéis utilizar, que os va a servir para muchísimos tipos de entornos y que nosotros estamos apostando muy fuerte con Isilon. El año pasado se hicieron algunas implementaciones bastante interesantes y creemos que junto con hiperconvergencia y almacenamiento de datos no estructurado, lo que es un poco el futuro a nivel de desarrollo de sistemas está bastante marcado, ¿no? Creemos que son muy buenas soluciones que al final aportan al cliente bastante flexibilidad. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención. Os colgaremos el vídeo de la presentación y también los slides. Y cualquier duda que tengáis podéis contactar conmigo, con nuestra fuerza comercial, que está para atenderos y para preparar las propuestas que necesitéis o el asesoramiento que podáis necesitar en un momento dado. Muchas gracias.